bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Darles la bienvenida a lo que es el Seminario de Investigación 1 de la Maestría en Educación, Mención Didáctica del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESI. Quien les habla, su facilitador, el doctor Marco Roa, con quien llevarán a cabo todos los procesos inherentes a esta primera fase de la construcción de lo que es su tópico de trabajo de grado o su tópico de investigación. El seminario de investigación 1 está enmarcado en poder identificar algunos elementos que están asociados a lo que son los enfoques de investigación, las premisas que se puedan originar de acuerdo a las problemáticas planteadas, pero sumado a ello también nos encontramos con todos los elementos que van a dar esa estructura, esa arquitectura al trabajo de grado. Y que además nos va a permitir tener un bosquejo de esas alternativas o acciones o estrategias que ustedes van a generar dentro de los procesos didácticos, sobre todo enmarcados en lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Sabiendo que la didáctica como arte de enseñar, como esa forma, manera de hacer educación, nos va a conllevar a nosotros a que a través de esas pinceladas que podemos generar nosotros desde los aspectos o procesos pedagógicos o dentro de los escenarios educativos, nos van a permitir pues resolver esas realidades que a veces nosotros enfrentamos como maestros y que siempre desde la innovación buscamos generar una nueva situación pedagógica que ayude a fortalecer las competencias cognitivas, afectivas y sociales de los educantes. Es importante que cuando nosotros hablamos de los seminarios de investigación, dejemos a un lado, pues ese síndrome que llamamos TMT, todo menos tesis, todo menos trabajo, porque una de las cosas que a veces se nos genera como limitante dentro de los procesos académicos en los estudios de maestría o de doctorado es el trabajo de investigación, sino que realmente si tenemos un trabajo que está desde esa idea, desde esa visión del investigador o de la investigadora, pueda tener mayor sentido de pertenencia y establecer acciones con las cuales se sienta identificado. En este sentido, es importante que nosotros al hablar de seminario de investigación establezcamos, partiendo de nuestros principios andragógicos que fundamentan la filosofía del IESIP como institución formadora, tanto a nivel de maestría y doctorado, presentarles a ustedes un acuerdo de aprendizaje o llamado plan de evaluación que nos permita ver o acordar de qué manera vamos a valorar cada una de las actividades del curso. Como primera actividad de evaluación tenemos un paisaje mental o acompañado de un video donde ustedes van a compartir o van a identificar las características que tienen los enfoques de investigación partiendo de los diversos paradigmas, acompañado ese paisaje mental de una explicación en un máximo de 2 o 3 minutos por parte de los estudiantes de la maestría con una ponderación del 10%. Seguidamente, cada uno de ustedes van a presentar una narrativa o un ensayo en el cual van a plasmar esa propuesta de trabajo de investigación que quieren desarrollar y que conforme a la problemática planteada podamos nosotros apreciar y generar a partir de allí un intitulado. Esa narrativa tendría una ponderación del 15% y la misma nos puede servir como la primera fase para la construcción posterior de lo que es el capítulo 1 de investigación. Tenemos también la participación en los foros con una realimentación en los compañeros. Yo subiré algunas interrogantes al aula virtual donde todos deben ir dando respuesta al foro y deben ir aportando ideas, pero también puede ser que se generen algunas paradojas o contradicciones en las cuales nosotros establezcamos el debate a través de estos cafés metodológicos, de estos cafés virtuales que nos ayuden a generar
aprendizaje significativo inherente a lo que es los procesos de investigación. Viendo de esta manera la investigación como esa acción de explorar, de indagar, de buscar información, de buscar ideas, de poder generar un esquema, una arquitectura clara con base a una hipótesis planteada y que a partir de allí podamos nosotros generar este contraste de idea para obtener resultados, generar hallazgos, establecer alternativas, pero también para concluir, reflexionar y recomendar. Como cuarta evaluación serán unas hojas de trabajo donde vamos a identificar cuáles son los síntomas, las causas y las consecuencias de su problema de investigación. Elaboraríamos el árbol del problema, el árbol de las soluciones y el supuesto título, objetivos generales y objetivos específicos del trabajo con una ponderación del 10%. Cuando hablamos que es durante todo el proceso del curso, es motivado a que lo que son los seminarios de investigación es un proceso continuo. Y por más de que veamos que están establecidas unas ponderaciones, puede ocurrir que la compañera Jessica o Diego o alguno de los compañeros al inicio tienen una valoración que no es la de la competencia máxima, pero como es un proceso continuo de evaluación, podemos llegar a finalizar el curso con un trabajo que alcance la máxima nota porque sí cumple con los requisitos que en el proceso formativo se van generando. Y en este sentido, la idea es que ustedes al finalizar este seminario de investigación estén entregando lo que es su capítulo 1 del trabajo, que es el problema, el capítulo 2, que es el marco teórico, y un esquema de la metodología a desarrollar para que en seminario de investigación 2 puedan darle continuidad a su trabajo y obtener los resultados para que al momento de finalizar la maestría puedan tener ya el trabajo y puedan optar a su respectiva defensa. Quisiera saber si alguno de los compañeros tiene alguna duda al respecto a este plan o a este acuerdo de aprendizaje para poder darle continuidad a la clase. ¿Ok, Luis? Primero que todo, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas ¿Me tardes, escucha? Luis. Sí, señor, le estoy escuchando. Perdón, sino que estoy en una parte selvática aquí de Colombia y no sé si se escuchaba bien. Bueno, profe, en la primera actividad que es de paisaje, del paisaje mental, en este video que dura 2 o 3 minutos, también va incluido lo que es el contexto del lugar donde nos estamos desempeñando en nuestra labor docente. Sí, Luis, este paisaje mental lo que busca es que ustedes comiencen a relatar un poco sobre el contexto real donde se están desempeñando y que podamos llevar a cabo la investigación, porque puede ocurrir si tú estás ubicado en una parte selvática de Colombia y podríamos asociarlo con la educación rural, ¿cuál sería la problemática desde la didáctica que más se presenta allí y que tú como investigador puedas brindarle solución con tu investigación? Entonces el paisaje mental viene siendo un organizador gráfico, esa estructura inicial en la cual ustedes hoy van a conocer los paradigmas y los enfoques de investigación. Ya allí podríamos aclarar si nos vamos hacia lo positivista o nos vamos hacia lo sociocrítico naturalista, y en función a los enfoques cuantitativos y cualitativos establezcamos entonces ya las primeras premisas, esas proposiciones iniciales para lo que será su trabajo de investigación. Listo, profe, muchísimas gracias. ¿Algún compañero tiene una pregunta adicional o puedo dar continuidad a la clase de hoy? ¿Diego tiene alguna pregunta o puedo darle continuidad, Diego? No, profe, ninguna. Puede seguir. Vale, Diego. Ahora sí, entonces, cuando nosotros iniciamos en los procesos de investigación, lo primero que necesitamos identificar es qué es un paradigma o en qué postura nos vamos a plasmar para desarrollar esa investigación.
Pero cuando nosotros queremos definir lo que es un paradigma, tiene significados múltiples y se puede ver desde diversos ámbitos. En este caso, podríamos definir un paradigma desde los aspectos filosóficos, sociológicos o científicos, en el cual podríamos decir que un paradigma viene siendo esa imagen del mundo y las creencias básicas de la comunidad científica acerca de una realidad. Es decir, que esta imagen o esa cosmovisión que se pueda tener va enmarcado dentro de un tiempo, dentro de un proceso, y que sus teorías también están sujetas a esa concepción paradigmática. Pero que además podemos decir que un paradigma también viene siendo esa estructura y relaciones internas y externas de científicos que detentan un mismo paradigma. ¿Qué significa esto? Que viene siendo también esas diversas posturas que se van generando partiendo de las diversas premisas, de los diversos teóricos, presupuestos u otros que están relacionados con la temática a desarrollar. Porque si nosotros comenzamos a diferenciar lo que viene siendo un paradigma positivista de un paradigma naturalista o sociocrítico reflexivo, nos vamos a encontrar que el paradigma positivista es aquel que está enmarcado sobre todo en lo que viene siendo en las ciencias exactas, que son medibles, que son verificables y que además de ello van a responder siempre a procesos estadísticos. En cambio, si nosotros en contraposición a lo que viene siendo el positivismo nos vamos con el naturalismo o sociocrítico reflexivo, estamos enmarcados en valorar las categorías que están asociadas a esa estructura y relación que va de manera interna o externa desde la visión de los diversos científicos, y más que aplicar procesos estadísticos, lo vamos a orientar es a una categorización y a una triangulación de la información conforme a métodos de investigación que nos van a permitir obtener pues hallazgos o supuestos orientados a responder al objetivo planteado. Pero si nosotros hacemos un engranaje, podemos decir que un paradigma viene siendo, desde el punto de vista de los aspectos científicos, esos problemas resueltos y principales ejemplos que son explicados gracias a la utilización de un determinado paradigma. Razón por la cual los paradigmas siempre van a ir de la mano con diversos métodos de investigación que van a responder a un enfoque. Y a veces nosotros tendemos a diferenciar, o mejor dicho, a confundir lo que es un paradigma de un enfoque de investigación. Entonces, el paradigma viene siendo entonces esa imagen o esa creencia de la realidad, pero dentro de ese paradigma hay un enfoque de investigación que puede ser cuantitativo, cualitativo o puede ser complementario o mixto, que va de la mano a unos métodos e instrumentos de recolección de la información que van a responder al objetivo de investigación. En este sentido, un paradigma, de acuerdo a De Miguel, él establece que viene siendo ese punto de vista, esa manera de poder interpretar los procesos educativos que tienen los miembros de una sociedad científica y que se va a caracterizar por el hecho de que tanto científicos como prácticos van a compartir un conjunto de valores, postulados, fines, normas, lenguajes, creencias y las maneras de percibir y comprender los procesos. Pero si nosotros revisamos lo que nos establece Bayes, tomando la postura de Richter, un paradigma viene siendo esa imagen básica del objeto de una ciencia y que nos va a permitir definirlo para poderse estudiar. ¿Con base a qué? A preguntas que son necesarias responder, a la manera en cómo deben preguntarse y qué reglas son precisas seguir para interpretar las respuestas obtenidas. Y que además un paradigma viene siendo esa unidad más general de consenso dentro de una ciencia y que sirve para diferenciar una comunidad científica o una subcomunidad, por lo cual nos va a permitir definir e interrelacionar los ejemplos, las teorías y los métodos e instrumentos disponibles. Entonces, aquí es donde nosotros podemos apreciar o podemos visualizar
que este paradigma nos va a permitir, de acuerdo a los enfoques de investigación, generar los resultados que esperamos como investigadores. Y que si nosotros tenemos claro la temática, con base a esa temática establecemos su paradigma y de acuerdo a este paradigma establecemos un enfoque de investigación, sus objetivos nos van a permitir ver cuáles son los métodos a aplicar y por ende las técnicas e instrumentos de recolección de la información. Pero Cook y Richard nos dice que un paradigma es esa visión del mundo, es esa manera de desmenuzar la complejidad del mundo real y que se van a hallar en la socialización de lo que es importante, de lo que es legítimo, de lo que es razonable, pero que a veces de acuerdo a su naturaleza pueden ser normativos y que van a permitir señalarnos a nosotros los profesionales esa necesidad prolongada de consideraciones existenciales o epistemológicas, es decir, ese estudio del conocimiento de acuerdo a las variables o categorías que nos vamos a establecer en el proceso de investigación. Y que un paradigma, viendo sus características esenciales, nos permiten, 1, concebir e interpretar la realidad. 2, constituir una visión del mundo compartida por un grupo de personas y que por tanto va a poseer un socializador, un investigador socializador. Y 3, que todo lo que hemos venido hablando nos permite también decir que cada investigación o estudio o trabajo va a utilizar las diversas estrategias empíricas que van a permitir adecuar el modelo conceptual, es decir, el paradigma que se establece, pero que de acuerdo a ello vamos a establecer nuestros métodos y técnicas de investigación a utilizar. Entonces, cuando nosotros decimos que es una manera de concebir e interpretar la realidad, entonces es cuando nosotros presuponemos que es una relación unívoca entre el paradigma y el planteamiento metodológico como un aspecto objeto de debate en torno a la complementariedad de los métodos. Entonces, por eso es importante que en ese paisaje mental que vamos a desarrollar, yo no tengo inconveniente en poderles brindar la orientación a los estudiantes de forma individual, ya sea a través de encuentros por Zoom o a través del grupo de WhatsApp, para empezar a definir ese contexto empírico, esa realidad que queremos atender y de acuerdo a esa realidad poder establecer ya una temática, una hipótesis clara y que en función de esto desarrollemos nuestra investigación. Entonces, es allí también que nosotros vemos los paradigmas desde diversas dimensiones. Una, desde el estudio del ser. Y cuando nosotros hablamos del estudio del ser, estamos diciendo cuál es la naturaleza de lo cognoscible. Es decir, ¿es la realidad social algo externo a los individuos que se impone desde fuera? ¿O es algo creado desde un punto de vista particular? Pero también desde el punto de vista ontológico podemos decir que cuál es la naturaleza de la realidad social. Entonces, ¿será que esa realidad social de naturaleza objetiva o es el resultado de un conocimiento individual? Pero también cuando nosotros definimos nuestro paradigma, también tiene una dimensión epistemológica y que va más que todo a la relación entre lo que se conoce y lo que es conocido y cómo se conoce. Por eso es que cuando nosotros desarrollamos los trabajos de investigación y establecemos el planteamiento del problema, lo dividimos en dos vertientes. Uno, el deber ser o el saber hacer, que me va a englobar a mí teorías, supuestos teóricos, aspectos conceptuales que van a responder a las variables y categorías de mi temática a desarrollar y que en función al método deductivo que va de lo general a lo particular, nosotros llegamos luego a una realidad que viene siendo el ser y que me va a establecer a mí los síntomas, las causas y las consecuencias que engloban entonces ya la problemática planteada.
Eso viéndolo desde un paradigma positivista, pero si nosotros lo hacemos desde un paradigma naturalista o desde la reflexión, podemos considerar de que ya el método deductivo no es tan normativa para aplicarlo, sino nosotros podemos partir de lo particular a lo general y que vamos categorizando y que lo que va emergiendo se va contrastando con ese deber ser o con esas teorías que dan respuesta a mi enfoque de investigación. Pero que los paradigmas, por otro lado, también tienen una dimensión metodológica, que es allí donde nosotros vemos cómo debo proceder. Mire que desde el punto de vista ontológico decimos cuál es su naturaleza, pero desde el punto de vista metodológico decimos cómo es el proceso, que el investigador debe descubrir lo cognoscible y que va a suponer una preocupación por el modo en que el individuo va a crear, modificar e interpretar el mundo en que se encuentra. No obstante, esto nos permite poder identificar los paradigmas de la investigación educativa. Y entre ellos nos encontramos inicialmente con un paradigma positivista que es desde una perspectiva empírica analítica y que es de base racionalista, que es un paradigma que es prevaleciente, que es clásico, que es racional, pero que mira su mayor característica, que es cuantitativo. Pero por otro lado nos vamos a encontrar con un paradigma naturalista interpretativo que va a tener una perspectiva humanística y que va a ser de base fenomenológica. Y que este paradigma interpretativo está asociado a lo que emerge, a lo que es alternativo, a lo que nos permite generar construcción del conocimiento, que es interpretativo, pero que también su mayor característica es que es netamente cualitativo. Pero por otra parte tenemos los paradigmas sociocríticos y participativos que tienen una perspectiva crítica y que su base filosófica es en la teoría crítica y que por ende su mayor característica viene siendo la reflexión sociocrítica. Y que además aquí podrían entrar otras características como viene siendo los enfoques complementarios de investigación o los enfoques mixtos que nos permitan a nosotros tener un engranaje entre métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas para poder desarrollar el objetivo planteado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros establecer una comparación entre los diversos paradigmas de investigación? Y de Miguel nos habla de que ese paradigma podríamos nosotros diferenciarlos partiendo de su finalidad, su naturaleza, esa relación que hay entre el sujeto y el objeto, su propósito, la explicación causal y el papel de los valores en este caso. Entonces, anteriormente yo les decía que el paradigma positivista es más regulado, es más normado, es más numérico. Y eso es motivado a que este paradigma nos va a permitir ¿qué? Explicar, controlar y predecir. Y que de acuerdo a su naturaleza va a ser ¿qué? Tangible, va a ser medible, es convergente, es fragmentable, es singular. Sí, es lineal y que sus variables, esa relación sujeto-objeto, es de acuerdo a variables, pero también a situaciones independientes, va a ser de acuerdo a sujetos o muestras representativas para obtener la información, que es libre de valores y que sus explicaciones nomotéticas va desde lo deductivo, lo cuantitativo y está centrado sobre semejanza. Y que su explicación causal nos va a permitir a nosotros generar causas reales, temporalmente precedentes o simultáneas. Pero miren ahora lo que nos señala lo que viene siendo el paradigma interpretativo. Si el positivista explica y controla, ¿qué hace el interpretativo? Comprende, interpreta, genera una comprensión mutua y participativa. Pero de acuerdo a su naturaleza, este paradigma viene siendo múltiple, es holístico,
es divergente, es construido. Y que en la relación del sujeto y el objeto va a ser ¿qué? Interrelacionado, las relaciones están influenciadas por factores subjetivos. Observen que en este caso su generalización va más que todo a explicaciones ideográficas y va de manera inductiva, que va de lo particular a lo general, que no es medible, es cualificable, es cualitativo y que se centra sobre diferencia. Observen que el paradigma positivista es sobre semejanzas, pero el interpretativo es sobre diferencias, genera contrastes entre las diversas posturas y por eso es que una de las técnicas al momento de interpretar la información viene siendo la triangulación. ¿Por qué? Cuando triangulamos, cuando nosotros vemos lo que establecen los teóricos, lo que nosotros logramos obtener a través de las entrevistas o de la observación, pero también vemos cuál es la visión del autor. Entonces se genera un contraste de ideas para poder centrar sus diferencias y por ende poder interactuar entre los diversos factores. Y que además de esto, cuando nosotros hablamos del paradigma interpretativo naturalista, nos vamos a enfocar también en esas categorías que van emergiendo. Porque nosotros podemos preestablecer unas de acuerdo a la experiencia que tenemos en el contexto real, pero en la medida que vamos investigando van emergiendo otras y a partir de allí nosotros comenzamos a establecer acciones para resolver la problemática planteada. Y en este caso, el paradigma interpretativo, los valores sí influyen en la selección del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que el paradigma positivista entonces es más objetivo, pero el paradigma interpretativo es más subjetivo, porque como está influido por los valores, tanto en la selección del problema, en cuanto a la identificación de la teoría y los métodos de análisis, entonces todas estas categorías que van emergiendo influyen dentro de esa subjetividad o en esas relaciones o en esa interrelación en el proceso de investigación. Ahora bien, ¿qué establece este paradigma crítico? Porque venimos acostumbrados a escuchar siempre de que es un estudio positivista, que está centrado en medir, que lo que busca es controlar, que lo que busca es generar relaciones entre variables o controlar las mismas. En algunos casos puede ser experimental o no, pero si nosotros vemos el paradigma interpretativo naturalista, podemos manifestar de que desde esa subjetividad o esa relación también tenemos un paradigma crítico que se fundamenta en la teoría crítica, cuya su finalidad es liberar, criticar, identificar ese potencial de cambio, que de acuerdo a su naturaleza también es holístico, pero es divergente, está asociado a lo que es el pensamiento lateral, es construido y es múltiple, y que esa relación sujeto-objeto va a ir interrelacionada con base a las relaciones influenciadas por el fuerte compromiso para la liberación humana. Y que su generalización de igual manera va a ser hipótesis de trabajo en el contexto, pero también centrada sobre las diferencias. Y que su explicación causal es en interacción de factores y además los valores están dados por crítica de ideologías. Entonces, observen que tenemos tres paradigmas y que todo va a ser de acuerdo a la naturaleza de la investigación. Una, podemos medir en algunos casos los procesos que se están generando dentro de las prácticas pedagógicas. Dos, se pueden valorar e identificar mediante el desarrollo de algunas estrategias. O tres, podemos ver las posturas que se puedan generar y que de acuerdo al comportamiento social, a esas críticas de ideologías, nosotros podemos decir que el paradigma sociocrítico puede utilizarse como forma de investigación. En este sentido, podemos generar una síntesis de estas características de los paradigmas de investigación. La torre nos habla a nosotros de ciertas dimensiones para poder ver unas características más reales de acuerdo a lo que nosotros venimos compartiendo.
De acuerdo a sus fundamentos, decimos entonces que el paradigma positivista es lógico, parte del empirismo y que además de esto es medible. Pero que el paradigma interpretativo parte del fenómeno, parte de esas realidades sociales que emergen hacia una teoría interpretativa. Pero el paradigma sociocrítico solo se inclina hacia la teoría crítica. Y que de acuerdo a la naturaleza de la realidad, cuando nosotros generamos esta comparación desde los tres paradigmas, decimos que el positivista es que estático. Y que al ser estático es objetivo, es único, es fragmentable, es dividible, es convergente y que por ende su pensamiento va a ir más hacia la linealidad. Pero el paradigma interpretativo sí es dinámico, está en constante movimiento. Es múltiple, es holístico, está construido de acuerdo a esos pensamientos laterales, a esa divergencia que podamos establecer allí. Y que el paradigma sociocrítico, como parte de las ideologías, parte también de lo histórico. Y que parte de esa dinámica divergente que es compartida en la construcción del conocimiento. Y que esos procesos comparativos que se generan en el proceso de investigación va de acuerdo entonces a esos valores propios de las ideologías establecidos dentro del contexto social donde vayamos a desarrollar la investigación. Tanto que mire que de acuerdo a la finalidad de la investigación, el paradigma sociocrítico busca la emancipación. Busca analizar la realidad, busca identificar ese potencial de cambio, que en contraste con los otros dos paradigmas podemos decir, y ya lo venimos estudiando durante la clase, que el positivista, como predice, como explica, como controla las variables y los fenómenos, verifica las teorías, parte de esas leyes para regular los fenómenos. Y que por ende su técnica o su forma de poder obtener los resultados viene siendo hacia lo numérico, hacia la estadística descriptiva, al poder generar contrastes entre el valor que se obtiene de la información planteada y que además de eso va a conllevar a establecer la propuesta de acciones o estrategias que me permitan a mí resolver el problema. Y en este caso, lo que viene siendo el paradigma interpretativo, sí va a comprender e interpretar la realidad, va a ver la significación de las personas, de los sujetos, y que sus acciones va de acuerdo a las intenciones dadas desde la subjetividad. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, una preguntita, profe. Muy bien, Stephanie. Mónica. Ah, es Mónica, perdón. Profe, ¿esa información nos la va a regalar usted? Sí, esta información va a estar tanto en el aula virtual, las diapositivas, como el video del encuentro del día de hoy, que todos los compañeros van a poder acceder de manera remota. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Alguna pregunta adicional por parte de los compañeros? Ok. Entonces, aquí, dándole continuidad a esa síntesis de las características de ambos o de los tres paradigmas, tenemos entonces algo súper importante que vienen siendo los criterios de calidad, las técnicas y los instrumentos que se puedan utilizar y de qué manera se analizan los datos.
¿Por qué hago este paseo o este recorrido sobre los paradigmas de investigación? Para que ya ustedes vayan pensando cuál va a ser esa problemática que nosotros vamos a analizar, vamos a estudiar y dentro de qué paradigma lo vamos a ubicar. Uno, el positivista, como es objetivo, determinamos su validez y su confiabilidad a través de procesos numéricos. Pero el interpretativo, su fiabilidad es de acuerdo a la credibilidad y a la transferibilidad del proceso de investigación. Pero el sociocrítico es intersubjetivo y es consensuado. Y miren que las técnicas que utilizamos en el positivista viene siendo la medición de test, los cuestionarios, las observaciones sistemáticas y la experimentación. Pero en el interpretativo señalamos que vienen siendo lo cualitativo, lo descriptivo, la perspectiva de los participantes, que en comparación con el paradigma sociocrítico, este sí se orienta a los estudios de casos y a las técnicas dialécticas, es decir, que se van generando en el respectivo movimiento que hay en la sociedad para responder a esa problemática planteada. Y que los datos, ¿cómo lo analizamos desde cada paradigma? Uno, desde la estadística descriptiva e inferencial, el interpretativo desde la inducción analítica y la triangulación, y el sociocrítico desde la intersubjetividad y la dialéctica. Entonces, aquí podemos ver que cada uno de los paradigmas, desde la predicción, la comprensión, la emancipación y la deconstrucción, nosotros podríamos entonces establecer lo que viene siendo esa indagación pospositivista. Se predice desde el positivismo, comprendemos desde lo naturalista, interpretativo, fenomenológico o hermenéutico, podemos emancipar desde el pensamiento crítico, lo neomarxista, lo feminista, lo freiriano, lo participativo o lo que está orientado a la práctica, y podemos deconstruir desde lo posmoderno y la diáspora postparadigmática. Por otro lado, nosotros nos encontramos entonces también con lo que viene siendo el paradigma participativo y cómo lo podemos estudiar desde sus diversas dimensiones, sabiendo que Lincoln y Guba nos habla a nosotros de un proceso de comprensión y reconstrucción que van en comunidades de indagación insertas en comunidades prácticas, que son incluidos formativos y que son intrínsecos en el proceso de inclinación a la revelación. Por lo general, este tipo de paradigma participativo es el que nosotros llevamos a cabo en las investigaciones de origen doctoral. Entonces, podríamos generar este debate entre lo que viene siendo los enfoques. Y lo que yo quiero es que ustedes diferencien lo que viene siendo este paradigma del enfoque. O sea, ya sabemos que el paradigma viene siendo una situación, viene siendo creencias, valores establecidas en un tiempo determinado y que lo podemos identificar como positivista, naturalista interpretativo, crítico, sociocrítico y participativo. Pero que dentro de esos paradigmas hay unos enfoques. El positivista, que va de la mano con el cuantitativo, y el naturalista interpretativo, que va con lo cualitativo. Y que por otro lado, podemos decir que el sociocrítico va de acuerdo a las ideologías y que el participativo también va a ir de acuerdo a los fenómenos generados dentro de un contexto determinado, pero que además dentro de estos enfoques nosotros podemos encontrar la complementariedad que viene siendo tener un enfoque cualitativo complementado con algunas técnicas cuantitativas o viceversa, o un enfoque mixto que viene siendo tomar métodos y técnicas en iguales proporciones para el desarrollo de la investigación. Entonces, en esta idea de poder superar el debate cuantitativo y cualitativo, debemos entonces distinguir las dimensiones o los campos de debate. ¿Qué vamos a hacer en esta semana próxima? Ustedes, yo puedo establecer con el equipo acá de la coordinación de posgrado algunos encuentros de forma individual con los participantes. Yo abriré el día de hoy una especie de encuesta en el grupo para ver a qué horas pueden conectarse, y allí nosotros vamos a definir la temática, el posible tema a desarrollar,
Bien, pero de acuerdo a sus dimensiones podemos decir en qué paradigma ubicamos la investigación. Luego que tengamos identificado el paradigma y el enfoque, podemos centrar el debate metodológico técnico. Y luego entonces, al poder flexibilizar la diferencia entre los métodos y técnicos, le damos entonces inicio al proceso de investigación. Entonces, para cerrar esta pequeña explicación, quiero compartir con ustedes un pensamiento de Albert Einstein que dice que investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Entonces, abro ahora la fase en la cual ustedes dan sus aportes, las preguntas que tengan al respecto sobre la explicación o, en su defecto, pues la valoración de la clase dada el día de hoy. Bueno, profe, yo sí tengo, bueno, una duda y, bueno, confieso que de pronto no entendí muy bien el punto del video que tenemos que hacer. Entonces me gustaría que me explicara un poquito más para no estar tan... Bien, Jessica. Yo les estoy indicando que esta semana vamos a encontrar, pero de manera individual. Allí vamos a definir cuál es el contexto real en el que ustedes se encuentran para poder determinar cuál va a ser la investigación que vamos a comenzar a construir. Este video viene siendo una explicación a el esquema inicial y además de hablar nosotros de ese paisaje mental, de la narrativa que ustedes van a construir, donde ustedes expliquen. Por ejemplo, en 2 o 3 minutos, ustedes dicen, en la institución educativa Pedro Pérez, ubicada en la ciudad de Cúcuta, se ha observado que los docentes en su praxis pedagógica no aplican estrategias mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en los periodos de pandemia pudimos observar que había rechazo al uso de las TIC para de manera remota llevar a cabo los tópicos de cada una de las áreas en los estudiantes del 5º grado de primaria. Entonces, eso conllevó al bajo rendimiento, a la poca participación, que ustedes expliquen su contexto real de la investigación. Y que de acuerdo a esa problemática usted quiere como investigadora generar unas estrategias basadas, por ejemplo, en el uso del Edmodo como herramienta tecnoformativa para la enseñanza de las áreas de aprendizaje en el grado tal de primaria. Entonces, ¿ve? Es como hacer ese recorrido, ese primer acercamiento a lo que viene siendo el trabajo de investigación y que va conforme al contexto real, porque es que nosotros tenemos que, a partir de este paisaje, de este organizador gráfico, empezar a ver categorías, variables y en función de ella definir una, porque a veces puede ocurrir que somos un poco ambiciosos al llevar a cabo la investigación, tenemos 3 temas en uno y a la final no hacemos ninguno. Y es cuando caemos en el TMT, porque nos infoxicamos, es demasiada la información que tenemos y no hay una estructura lógica en el proceso. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes ya comiencen a través del video a enfrentarse también al uso de estas tecnologías para poder generar los procesos de divulgación científica, porque es que nosotros a veces escribimos tanto, generamos tantas ideas, creamos, pero quedan en una biblioteca y nadie las conoce. ¿Por qué no comenzar a ver cuáles son las problemáticas de los sistemas educativos
En este caso tenemos un estudio comparado porque podemos ver los compañeros que son de Colombia, los que son de Venezuela o los que tenemos de Ecuador haciendo los programas de maestría y que en función de esto tal vez puedan ocurrir situaciones muy similares y que nosotros podamos adaptarlo a la realidad y podamos tener una investigación que sea aplicable y viendo también el video como una manera de que entre todos podamos ayudar a construir el mismo. Ok, perfecto, profe. Más que claro. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta o me gustaría escucharles pues la evaluación del encuentro de hoy? De manera que nosotros también hagamos una autoevaluación de lo que estamos llevando a cabo, permitiendo de esta manera un proceso pues andragógico, reflexivo y de construcción colectiva del conocimiento. Profe, Muy bien, Mónica. profe, yo deduzco de todo eso que usted habló de los paradigmas del inicio de nuestro proyecto de investigación, que nosotros tenemos que centrarnos en un ambiente real, no estar escribir ahí por escribir. Por lo menos allá, yo voy a centrar el mío en problemas que se está viviendo en mi institución, que son problemas de convivencia, porque es algo que está en el ambiente, que estamos viviendo docentes y estudiantes. Entonces, desde ahí es que voy a iniciar yo, profe. Entonces, eso es interesante lo que nos está diciendo usted, porque es que nosotros tenemos que despegar desde los problemas. Me imagino que esa ambientación es los problemas reales, un problema real en el cual nos debemos basar para buscar soluciones en la cual nosotros como docentes debemos implementar estrategias. Así es, Mónica. Por ejemplo, en el caso de la convivencia escolar, hay muchas aristas, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de convivencia, intervienen todos los actores del hecho educacional. Entonces, ya sabiendo de que hay una situación de convivencia, tenemos que ver cuál va a ser la ruta psicopedagógica que nos permita a nosotros atender esta problemática y que de acuerdo a todos los factores que están inmersos allí en esa situación de convivencia escolar, qué estrategia o de qué manera nosotros podamos resolver este problema, donde tengamos la dimensión pedagógica, la dimensión administrativa, hasta la dimensión de la infraestructura escolar, la dimensión familiar, la dimensión sociocomunitaria, porque la escuela no es un espacio aislado. La escuela viene siendo el centro o el de encuentro de todos los actores que son parte del hecho educativo. Entonces, nosotros de acuerdo a esa problemática, tenemos que ver qué podemos generar o construir para resolver ese problema y que nuestra institución pueda, en cierto sentido, no alcanzar el pronóstico que estamos viendo si sigue generándose un problema de convivencia escolar, sino que el objetivo planteado me permita a mí modificar, porque recuerde que los procesos cognitivos, nosotros, el aprender es el cambio o la modificación de conducta del comportamiento. Entonces, en este caso es aprender, desaprender para reaprender. Bien. Claro, profe, están involucrados todos los agentes de la comunidad educativa. Eso es importante. Chévere. ¿Algún compañero adicional? Luis. Bueno, sí, aquí estoy. Pasa que a mí me pasa, tengo casi la misma situación que tiene la compañera. Bueno, en mi caso no sé en qué contexto ella se desenvuelve. En el caso mío, yo estoy trabajando en una comunidad indígena, prácticamente en una zona amazónica, y aparte de que aquí hay un gran bajo rendimiento académico por los estudiantes, en el caso de que ellos estudian en una segunda lengua, porque ellos tienen una lengua que se llama el Capoco, pero así se llama, y están estudiando en español. Eso a ellos se les dificulta bastante a la gran mayoría. E igualmente vienen de 2 años de pandemia que tuvieron acá. De todas maneras, aquí el COVID como tal no hubo brote, pero de todas maneras se manejaron las medidas y los estudiantes trabajaron por módulos. Y aquí, no sé si es por la cultura o por la dificultad que ellos tienen en su vivienda o en su diario vivir,
ellos no desarrollaban al 100% de manera satisfactoria los módulos hechos por los profesores. También la institución, he notado acá, y me vine para acá solo para que no escuchen a los compañeros, hay un problema con la parte práctica de los profesores, en la parte teórica práctica, a la hora de ellos mediar la clase, impartir el conocimiento, que no sé si se desentienden en el sentido que pareciera que estuvieran enseñando afuera, en una ciudad normal, y tratan a los estudiantes como si fueran un, personas de afuera, y no caen en cuenta que están en una comunidad diferente con niños, jóvenes y adultos, porque tengo estudiantes que son hasta mayores que yo, que tienen 30 años ya, y pareciera que no supieran que tuvieran esa dificultad, y de todas maneras les exigen, los evalúan de esa manera, y eso es algo muy equivocado por parte de ellos. Aparte también aquí hay una falta muy grande de las tecnologías de la información y la comunicación, porque como les digo, aquí de cosas hay energía eléctrica por plantas solares, y hay muchos factores aquí que influyen de manera diferente, hay muchos problemas que a mí me gustaría de alguna manera aportar ya no sería un grano de arena, sino un camión entero para solucionar todos y cada uno, pero la verdad sí me gustaría de pronto esa reunión para tratar de establecer por cuál rama me iría yo a buscarle solución a alguna problemática aquí de la institución. Aparte de la parte académica y social, aquí hay un montón de situaciones que a veces salen hasta de control acá en esta parte. Muy bien, Luis. Lo primero que vamos a enfocar, ya tenemos las características de la población. Sabemos que son pueblos originarios, más que todo por la ubicación geográfica y por la manera en que se están llevando el proceso formativo en esta localidad. Al ser una población de pueblos originarios, lo primero que nosotros sabemos es que hay una modalidad de la educación en Colombia que es la etnoeducación. Y que partiendo de la etnoeducación, nosotros poder ver qué estrategias vamos a plantear para generar una solución a esta problemática. Porque, ¿qué ocurre? Nosotros podemos ver que es un fenómeno que se genera en la sociedad colombiana, sobre todo en esta zona de Colombia, pero que también es un tema cultural. Entonces, sí es importante definir, porque mira que tenemos varias vertientes. Una, que el rendimiento académico no es tan elevado porque tal vez el manejo de la lengua no nos ayuda a que el estudiante tenga una mayor aprehensión de la información. Pero por otro lado también tenemos el bajo rendimiento que se dio post pandemia. Pero en su defecto también tenemos lo que es el uso de las TIC. Pero es importante que el trabajo dé una respuesta clara a estos pueblos originarios. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de trabajar por aproximadamente año y medio en unos proyectos acá en Venezuela a través de unas ONG que eran financiadas por UNICEF. Y teníamos la situación de que a veces habían pueblos originarios donde se querían establecer acciones, como por ejemplo colocar un baño como el que nosotros tenemos en nuestras casas, y cuando pasaba el tiempo, los pueblos originarios no utilizaban el baño. Y es porque ellos culturalmente tienen otra forma de poder cubrir sus necesidades. Entonces, tenemos que adaptarnos a la situación real del contexto y que me parece un tema súper interesante porque todo lo que tenga que ver con etnoeducación, con negritud, que tenga que ver con las culturas originarias de América, son temas de mucha proyección y que nosotros podemos generar una divulgación increíble y que para ti no solamente viene siendo una premisa para tus estudios de maestría, sino que también podrías luego a nivel de doctorado generar unas aproximaciones teóricas extraordinarias de acuerdo a tu experiencia con las poblaciones indígenas. Vale, Diego tenía la mano levantada. ¿O querías decir algo adicional, Luis? No, profe, le quería preguntar al amigo Luis dónde, en qué parte de la selva se encuentra y hacerle un aporte respecto a lo que dice de los compañeros que dice que parece que estuvieran en la ciudad o por fuera del contexto en que se encuentran con los indígenas. Lo que pasa es que ahí aplica lo que usted decía, el tema de la etnoeducación. Nosotros los docentes muchas veces nos regimos por la presión ejercida por los directivos docentes. Entonces, ¿qué pasa? Si a nosotros un rector nos exige cumplir
con un plan de aula, plan de área y con unos lineamientos curriculares, tiene uno que ir al aula y sí, se enfrenta a ese tipo de situaciones en que una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se hace. Entonces muchas veces uno como maestro tiende a curarse en salud porque le da miedo de que lo puedan uno de pronto abrirle un disciplinario, una investigación o tener problemas con el rector. Entonces muchas veces eso es lo que pasa, porque muchas veces los docentes hacen es lo que dice los planteamientos del ministerio y dejan aparte un poco el contexto, que es lo que realmente debe tenerse en cuenta, el contexto en que estamos para poder realizar las actividades. Bien, Diego. Eso es una realidad. Nosotros a veces nos ocurre que efectivamente respondemos a las políticas públicas que nos establece el ente rector, viendo el ente rector como el Ministerio de Educación del país donde nosotros nos vamos a desempeñar. Y eso puede llevar también a generar vicios o círculos viciosos dentro del proceso educativo. Yo siempre a mis estudiantes en educación, yo les digo que en la vida no deberían existir tres figuras geométricas, dicen, ¿no? Pero yo diría que en la educación no deberían existir esas tres figuras geométricas. Una que son las mentes cuadradas, otra que vienen siendo los círculos viciosos y por otro lado los triángulos amorosos. Porque eso es lo que lleva a un proceso educativo convencional con una infinidad de situaciones que nunca tienen cómo resolverse. En cambio, si nosotros nos adaptamos al contexto real y en función a las características específicas de la población a atender o de los sujetos que son parte de ese proceso formativo, nosotros hablaríamos de una característica fundamental que tiene la educación, que es la contextualización del currículo. Y cuando nosotros contextualizamos las currículas educativas, viendo al currículo no solamente como la hoja que nos pasa el Ministerio de Educación para llevar a cabo unos temarios, sino viendo el currículo como un todo, como un proceso holístico de interconexión para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, efectivamente, esa contextualización nos va a ayudar a nosotros a poder orientar la práctica pedagógica a una construcción colectiva del conocimiento, una construcción de los saberes y que adicional a esto nos permita atender las problemáticas sociales, los fenómenos que hay del mundo, pero aportar esos granitos de arena desde nuestros espacios formativos. Yo digo que no solamente dirige quien tiene el cargo de rector o de coordinador de una institución. Cada uno de nosotros dentro de los ambientes de aprendizaje nos convertimos en líderes transformacionales y somos los gerentes de nuestra práctica pedagógica y somos los gestores de nuestra didáctica. Entonces, mis estimados participantes, para mí fue un gusto encontrarme el día de hoy con ustedes. Estoy atento ante cualquier duda. Ya para cerrar, me gustaría entonces, Diego, podría compartir una evaluación del encuentro, decirnos cómo estuvo el encuentro, cómo lo evaluamos, qué percibimos del mismo y bueno, atentos al aula virtual y atento a esta encuesta que voy a colocar para poder establecer las horas durante la semana. Profe, estos encuentros son muy importantes y al momento de tenerlo, el despejar las dudas son de suprema importancia, ya que así nos ayudan a desarrollar mejor las actividades y de pronto cumplir con los tiempos estimados para dichas actividades. Le agradezco de mi persona por compartir con nosotros y darnos el espacio que también interactuemos. Ha sido muy acertada las explicaciones y creo que son de suma importancia. Hasta que espero que sea de pronto hay una segundo encuentro para poder de pronto despejar otras dudas y ir terminando lo que es el tema del proyecto, que es de suma importancia para la maestría, y que nos vaya colaborando también de su parte
para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera y lo más pronto posible. Bueno, así va a ser. Aquí estamos para hacerles el acompañamiento, para tener ese acercamiento con cada uno de los participantes del programa de maestría y poder pues cumplir a cabalidad el desarrollo de su proceso de investigación. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Tenemos un segundo encuentro sincrónico, pero sí vamos a irnos encontrando cada uno de manera individual para ir entonces dándole pues esas pinceladas a su trabajo de investigación. Ok, profe, bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias, profe, bendiciones. Bastante constructivo. Desde este momento se me vinieron incluso dos temas a investigar en la institución donde me encuentro. Vamos a mirar para ver. Y A mí me estaban sonando en el teléfono. a ver, ¿quién habla? Ya, Jessica. Okay. Y no, pues todo lo que decía sí nos indica un poco, nos va dando como un enfoque de lo que queremos o de cómo podemos llegar a investigar. Si el tema que tenemos en mente puede ser, como decía usted, por lo cualitativo, que ya es más por interpretar, o por lo cuantitativo, que nos vamos a los números. Entonces, ya creo que teniendo el tema ya en mente, uno desde este momento y según la explicación que dio, empieza a pensar por qué métodos de pronto irnos y qué necesitamos precisamente para poder lograr desarrollar y desenvolver la investigación de la mejor manera. Entonces, no, profe, pues muy agradecida y atenta a cada una de las explicaciones que dio, y pues como decía usted, nos seguiremos viendo o por medio de WhatsApp o otros encuentros para seguir pues fortaleciendo más nuestros conocimientos y poder llegar a realizar un buen proyecto de investigación, pues con su ayuda también. Ah, bueno, excelente, Jessica. Bueno, saludos para todos, de verdad que sí. Agradecido por esas apreciaciones por parte de ustedes. Un gusto para mí encontrarme con este equipo humano tan diverso, tan participativo. Eso pues a nosotros como facilitadores también nos reconforta, nos llena muchísimo y fortalece esta praxis andragógica en la que estamos inmersos. Entonces, bueno, bendiciones para todos y bueno, un gusto haber estado este espacio con ustedes.